Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. Lo que vas a escuchar no es ficción, no es exageración y no está contado para impresionar. Este canal existe para analizar casos reales, historias documentadas y los lados más incómodos de la mente humana, sin morbo y sin dramatización. Si este tipo de contenido te interesa, puedes quedarte. Lo que sigue no es una historia ligera. Así que ponte cómodo, porque hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más perturbadores jamás registrados. Yo soy Ferx y demos inicio. Ed Gein no fue el asesino más prolífico, no fue el más violento, ni siquiera fue el más activo, y aún así, su nombre sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. No por cuántas personas dañó, sino por cómo pensaba, por la lógica que existía dentro de su mente y por lo que las autoridades descubrieron cuando intentaron entenderlo. Este no es un relato para impresionar con escenas fuertes. Esto es un descenso en una mente que se fue rompiendo lentamente durante años, sin que nadie hiciera nada para detenerlo. Pero, ¿quién fue Ed Gein? Edward Theodore Gein nació en 1906 en una zona rural del estado de Wisconsin, un lugar aislado, frío, silencioso, donde las casas estaban separadas por kilómetros y las personas apenas se veían entre sí. Donde fuera, Ed parecía inofensivo, torpe al hablar, siempre educado. Los vecinos lo describían como alguien extraño pero amable, nunca agresivo, nunca problemático. Y eso es lo que hace este caso tan inquietante, porque nadie vio venir lo que ya estaba creciendo dentro de él. La figura clave, su madre. Para entender a Ed Gein, hay que entender primero a su madre, Augusta Gein. Augusta era una mujer extremadamente rígida, obsesiva con la religión y convencida de que el mundo estaba lleno de pecado, especialmente las mujeres. Ella enseñó a Ed desde niño que el contacto humano era peligroso, el deseo era impuro, las mujeres eran una amenaza moral. Ed creció escuchando que el mundo exterior era sucio, corrupto y condenable. Mientras otros niños jugaban, él estaba encerrado en casa, escuchando sermones interminables sobre castigo, culpa y condena. No había afecto normal, no había socialización sana, solo miedo y obediencia. Aislamiento total. Ed no tenía amigos reales, no desarrolló habilidades sociales, no aprendió a relacionarse. Su madre controlaba cada aspecto de su vida, qué leía, qué pensaba, con quién hablaba, qué debía temer. Incluso su padre estaba ausente emocionalmente, dejando a Augusta como la única voz en la vida de Ed. Esto generó algo muy peligroso. Ed no desarrolló una identidad propia. Su mente nunca aprendió a diferenciar bien y mal por experiencia, realidad y pensamiento, afecto y control. Todo lo que sabía venía de una sola persona. La muerte de su madre. El quiebre. Cuando Augusta murió, Ed tenía casi 40 años, y aquí ocurre el punto de ruptura. Para una persona normal, la muerte de un padre es dolorosa. Para Ed, fue el colapso total de su mundo. La única figura que le decía quién era, cómo pensaba, cómo vivir, desapareció. Ed quedó solo, sin herramientas mentales para existir por sí mismo, y en lugar de avanzar, su mente comenzó a retroceder. El comienzo de las ideas distorsionadas. Después de la muerte de su madre, Ed comenzó a aislarse aún más. Su casa se deterioró, las habitaciones se cerraron, algunas quedaron intactas como si el tiempo se hubiera detenido. Ed empezó a desarrollar pensamientos repetitivos, obsesivos, ideas que giraban alrededor de identidad, compañía, control, reemplazo. No eran impulsos violentos, eran intentos mentales de llenar un vacío emocional imposible. Aquí es donde su mente deja de operar bajo la lógica común. Pero Ed Gein ¿era consciente de lo que hacía? Esta es una de las preguntas más importantes del caso, y la respuesta es parcialmente. Ed no se veía a sí mismo como alguien malo, no se veía como un monstruo. No sentía culpa como una persona promedio. Su mente había creado una narrativa interna donde sus actos tenían sentido. No actuaba desde la rabia, actuaba desde la confusión, y eso
es mucho más inquietante. Ed Gein no nació siendo lo que fue después, fue el resultado de aislamiento extremo, control psicológico, trauma prolongado y una mente que nunca aprendió a vivir en el mundo real. En esta siguiente parte vamos a entrar en cómo vivía realmente, qué conductas alertaron tarde y por qué las autoridades quedaron marcadas de por vida al investigarlo, no por lo que vieron, sino por lo que entendieron. Durante años, Ed Gein vivió justo frente a otras personas. No estaba escondido en el bosque, no estaba huyendo, no parecía peligroso, y aún así, nadie entendía realmente cómo era su vida cuando nadie lo veía. La doble vida de Ed Gein. De día, Ed era casi invisible. Ayudaba a vecinos con tareas simples, cuidaba a niños ocasionalmente, iba al mercado, respondía con sonrisas incómodas y frases cortas. Muchos lo describían como alguien raro pero inofensivo, y eso fue uno de los factores más peligrosos del caso. Ed no levantaba alarmas, no discutía, no bebía en exceso, no tenía antecedentes de agresión, simplemente existía. Su casa, un espacio mental, no un hogar. Pocas personas entraban a la casa de Ed, y las que lo hicieron nunca permanecieron demasiado tiempo. Lo que casi nadie sabía es que Ed había dividido su casa de forma simbólica. Algunas habitaciones estaban completamente cerradas, otras permanecían intactas, limpias, como congeladas en el tiempo, especialmente una, el cuarto de su madre. Ed lo mantenía exactamente igual a como ella lo había dejado. No entraba, no lo tocaba, no lo modificaba. Era un santuario. Esto no era nostalgia normal, era una fijación extrema. Un dato poco conocido es que Ed hablaba con normalidad, pero evitaba temas emocionales. Cuando alguien mencionaba a su madre, su actitud cambiaba de inmediato. Testigos dijeron que bajaba la voz, se tensaba, desviaba las conversaciones, como si ese tema activara algo que no podía controlar. Esto indica que su mente no había procesado la pérdida, simplemente la había encerrado. Intereses que pasaron desapercibidos. Ed Gein tenía hábitos que hoy serían considerados señales de alerta, pero que en su época fueron ignorados. Leía revistas médicas antiguas, mostraba interés por el cuerpo humano desde un punto de vista frío, técnico, sin morbo externo, sin comentarios violentos, solo observación. Para muchos era solo curiosidad rara, pero la psicología moderna era una mente intentando entender lo que no podía sentir correctamente. No era un cazador activo. Este punto es importante y casi nunca se explica bien. Ed Gein no buscaba constantemente dañar, no tenía patrones de persecución continuos, no era impulsivo, sus acciones ocurrieron de forma espaciada y regular. Esto indica algo clave: Ed no actuaba por impulso emocional inmediato, sino por ideas que se iban formando lentamente, ideas que crecían en silencio. El evento que lo cambió todo. Durante años, Ed pasó desapercibido hasta que una desaparición local activó una investigación más profunda. Las autoridades no fueron a su casa esperando algo extremo, fueron porque necesitaban descartar posibilidades. Ed no puso resistencia, no huyó, no se alteró. Eso fue lo primero que inquietó a los oficiales: el descubrimiento. Al entrar a la propiedad, los investigadores comenzaron a notar cosas fuera de lugar. No fue inmediato, no fue un solo objeto, fue la acumulación, objetos que no tenían contexto, elementos reorganizados de forma ilógica, uso de materiales que no coincidían con un hogar normal. Los oficiales describieron la sensación como no entender lo que estaban viendo, aunque sabían que estaba mal. No era una escena caótica, era algo peor, era metódico. Reacción de las autoridades.
Este es otro dato poco mencionado. Varios oficiales involucrados declararon después que tuvieron pesadillas durante meses, evitaron hablar del caso, pidieron ser retirados de escenas similares, no por lo gráfico, sino por lo psicológico. Uno de ellos dijo: No fue lo que vi, fue darme cuenta de que por qué lo había hecho. Cuando Ed fue interrogado, ocurrió algo inquietante. No negó lo que había hecho, no intentó justificarse de forma legal, no pidió perdón ni se defendió. Hablaba como alguien explicando una rutina. Esto dejó claro algo para los expertos. Ed no entendía el impacto moral de sus actos, no porque fuera cruel, sino porque su mente ya no funcionaba bajo los mismos paramentos que el resto. Y un dato clave que casi nadie sabe es que Ed Gein no fue declarado plenamente responsable. Los especialistas determinaron que no comprendía completamente la gravedad de sus acciones, no distinguía adecuadamente entre pensamiento y realidad, vivía dentro de una estructura mental propia. Esto lo convirtió en uno de los casos más estudiados en psicología criminal, no como ejemplo de violencia, sino como advertencia. Ed Gein no encajaba en el perfil clásico de un criminal violento. No buscaba poder, no buscaba fama, no buscaba control social. Buscaba llenar un vacío que su mente nunca pudo procesar. En la siguiente parte vamos a entrar en los diagnósticos psicológicos reales, qué trastornos se le atribuyen y por qué su caso cambió la forma en que se estudia la mente humana, no desde el miedo, sino desde lo perturbadoramente humano. La mente, los trastornos y lo que realmente pensaba. Para muchos, Ed Gein fue solo un nombre más en los archivos criminales. Para la psicología fue algo distinto, un caso que obligó a replantear una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando una mente nunca aprende a ser humana y aún así intenta imitarla? ¿Ed Gein estaba loco? Esta es una de las preguntas más repetidas y también una de las peor entendidas. Ed Gein no estaba desconectado de la realidad todo el tiempo. Podía mantener conversaciones, recordar hechos, entender reglas básicas, pero su problema no era intelectual, era estructural. Su mente no funcionaba con los mismos filtros emocionales que la mayoría. Diagnósticos atribuidos. Los especialistas que evaluaron a Ed Gein coincidieron en varios puntos clave. En primer lugar estaba la psicosis crónica. Ed tenía episodios donde sus ideas internas se sentían tan reales como el mundo externo. Pensamientos simbólicos se volvían acciones lógicas para él. No distinguía completamente entre esto lo pienso y esto debe hacerse. Y para el segundo lugar está el trastorno de apego extremo. Este punto es fundamental y casi nunca se explica bien. Ed no desarrolló un apego sano en la infancia. Su madre fue su única figura emocional, su única referencia moral, su único vínculo afectivo. Cuando ella murió, Ed no perdió a una persona, perdió la estructura completa de su identidad. Y por último lugar está la regresión psicológica. Muchos expertos notaron que Ed pensaba como un adulto, pero reaccionaba emocionalmente como un niño, especialmente ante la soledad, el miedo y la pérdida. Esto provocó comportamientos que no buscaban dañar, sino recrear una sensación de seguridad imposible. Un dato poco conocido sobre sus entrevistas es que durante las evaluaciones psiquiátricas Ed hablaba con calma, pero había un patrón inquietante. Cuando se le preguntaba por emociones, por culpa, por empatía, sus respuestas se volvían vagas o confusas. No porque se negara a responder, sino porque no entendía completamente esas emociones. Uno de los médicos escribió: No parece fingir, parece no saber qué debería sentir. ¿Qué pensaba realmente Ed Gein? Aquí es importante ser muy claro y responsable. Ed no se veía a sí mismo como alguien cruel, no se describía como violento, no hablaba de odio. Su narrativa interna era otra. Para él, algunas acciones eran necesarias, otras eran formas de conservar y otras simplemente tenían sentido. Estas no las justifica,
las vuelve más perturbadoras porque muestra una mente que perdió el mapa moral. Una de las frases reales que inquietaron a los especialistas es que Ed dijo cosas como: no estaba haciendo algo malo, solo estaba usando lo que ya estaba ahí. No quería lastimar a nadie. Dichas sin emoción, sin nervios, sin intención de manipular. Eso confirmó que Ed no comprendía el daño desde el punto de vista humano común. No era un caso de sadismo. Este dato es clave y rompe muchos mitos. Los expertos concluyeron que Ed no obtenía placer del sufrimiento, no buscaba dolor ajeno, no mostraba rasgos clásicos de crueldad intencional. Su caso no encaja con perfiles de violencia por disfrute, encaja con algo más inquietante, una mente rota intentando resolver una necesidad emocional imposible. ¿Por qué este caso cambió la psicología? Antes de Ed Gein, muchos casos se clasificaban de forma simple: culpable o no culpable, bueno o malo. Después de él, los especialistas comenzaron a estudiar más a fondo la infancia, el aislamiento, la influencia parental extrema, la falta de desarrollo emocional. Ed se convirtió en un caso de estudio, no de espectáculo. Un dato que casi nadie menciona es que Ed Gein no pasó su vida pidiendo salir ni defendiendo sus actos. De hecho, cooperó con evaluaciones, aceptó tratamientos y permaneció institucionalizado sin resistencia, no porque entendiera todo, sino porque no tenía una noción clara de libertad o futuro. Eso también es una señal grave de desconexión emocional. Ed Gein no fue un monstruo de película, fue algo más difícil de aceptar. Fue una persona que nunca desarrolló una mente completa. Su caso demuestra que el verdadero terror no siempre grita, no siempre persigue y no siempre parece peligroso. A veces simplemente vive al lado, en silencio. En la siguiente parte vamos a hablar de el legado de Ed Gein, cómo influyó en la cultura y la criminología y por qué su historia sigue incomodando hoy. No por lo que hizo, sino por lo que revela sobre la fragilidad de la mente humana. El legado, los mitos y por qué su caso sigue incomodando. Cuando el caso de Ed Gein cerró legalmente, muchos pensaron que la historia había terminado, pero en realidad ahí fue cuando comenzó a volverse inmortal, no por lo que mostraban los expedientes, sino por lo que obligó a cuestionar. Ed Gein y el nacimiento de un nuevo tipo de miedo. Antes de este caso, el miedo criminal era fácil de identificar: personas violentas, impulsos claros, señales evidentes. Ed Gein rompió ese esquema porque no parecía peligroso, no actuaba como una amenaza, no generaba alarma, y eso creó un nuevo tipo de terror: el miedo a no saber reconocer cuando alguien ya está roto. El error común: convertirlo en leyenda. Con el tiempo, Ed Gein fue exagerado, deformado y mitificado. Se le atribuyeron cosas que no están en sus registros, no aparecen en evaluaciones y no coinciden con testimonios reales. Esto ocurrió por una razón clara: la realidad de Ed Gein era demasiado incómoda. No era un villano caricaturesco, era una consecuencia, y eso es más difícil de aceptar. ¿Cómo su caso cambió la investigación criminal? Uno de los cambios más importantes fue este. Después de Ed Gein, las autoridades comenzaron a observar el entorno familiar, a analizar la infancia con más profundidad e incluso evaluar aislamiento prolongado como factor de riesgo. Antes, estos elementos eran secundarios. Después de este caso, se volvieron centrales. Ed demostró que no todos los casos comienzan con violencia, algunos comienzan con silencio. Un dato poco conocido sobre los informes psiquiátricos. Los informes clínicos de Ed Gein no se enfocaban solo en lo que había hecho. Gran parte del análisis se centró en lo que nunca tuvo, lo que nunca aprendió y lo que nunca desarrolló. Uno de los documentos señala algo clave: no presenta una personalidad formada, sino fragmentos. Eso es extremadamente raro.
¿Por qué su historia sigue siendo usada en el cine y la ficción? Aquí hay algo importante que casi nadie dice. Ed Gein no fue copiado literalmente en películas, fue interpretado. Los creadores tomaron su aislamiento, su confusión de identidad y su relación distorsionada con figuras femeninas y los exageraron para crear personajes más extremos, pero el núcleo siempre fue el mismo, una mente que intenta hacer algo que no entiende. Lo que se pierde cuando solo se busca morbo. Cuando el caso se cuenta solo desde lo impactante, se pierde la advertencia, se pierde el análisis y se pierde la lección. Ed Gein no es importante por lo que hizo, sino por lo que demuestra, que una persona puede vivir rodeada de otros, pasar desapercibida y aún así estar completamente desconectada. El final de Ed Gein. Ed pasó el resto de su vida en instituciones. No buscó atención mediática, no dio discursos, no intentó cambiar su imagen. Vivió de forma silenciosa, casi invisible. Murió sin haber comprendido completamente por qué el mundo lo veía como lo veía, y eso es profundamente inquietante. Objetos fabricados. Antes de listar los objetos, es importante aclarar algo. Ed Gein no improvisaba sin sentido. Los objetos encontrados no fueron inventos de rumores, sino elementos documentados oficialmente por autoridades e investigadores. Lo perturbador no es cómo se veían, sino que existían y eran funcionales. Estos elementos aparecen en informes policiales, registros judiciales y evaluaciones forenses, no son especulaciones. Las autoridades confirmaron la presencia de cráneos humanos utilizados como base de objetos, principalmente adaptados como lámparas y elementos estructurales. No estaban exhibidos como trofeos, estaban integrados como partes funcionales. Este detalle fue clave para los investigadores porque indica normalización total dentro de su entorno. Recipientes y utensilios hechos con restos óseos. Se encontraron tazones y recipientes elaborados a partir de estructuras óseas humanas, utilizados como contenedores comunes. Esto demuestra que Ed no diferenciaba entre objeto cotidiano y origen humano, había eliminado completamente la noción de respeto corporal. Elementos hechos con piel humana. Este es uno de los puntos más documentados del caso. Las autoridades confirmaron la existencia de elementos de vestimenta, cubiertos y accesorios elaborados con piel humana, conservada y tratada. No eran disfraces teatrales, no eran exhibiciones. Según los psiquiatras, cumplían una función simbólica relacionada con identidad y sustitución. Datos en duda o discutidos. Aquí entramos en lo que no está 100% confirmado, pero aparece en testimonios secundarios y reportes no oficiales. La cantidad exacta de objetos. No existe un número definitivo. Algunos reportes hablan de más objetos de los que pudieron verificarse. Muchos fueron retirados, destruidos o mal catalogados. Por eso, las cifras varían según la fuente. Intención estética. Algunos relatos dicen que Ed buscaba apariencia o imitación completa. Los especialistas no están de acuerdo. La mayoría concluye que no había intención artística, no había deseo de representación pública y no había conciencia estética. Era función y símbolo, no expresión. Frecuencia de estas conductas. Los registros indican que no era algo diario, no era compulsivo y no era repetitivo de forma obsesiva. Ocurría en momentos específicos ligados a estados mentales particulares. ¿Por qué esto no es solo morboso? Porque este comportamiento permitió a la psicología concluir algo clave. Ed Gein no veía cuerpos, veía recursos emocionales. Eso es una ruptura total de la percepción humana básica.
su conexión directa con su psicología están relacionados con la identidad, presencia femenina, permanencia y sustitución emocional, no con violencia por placer. Por eso, su caso sigue siendo estudiado, no como espectáculo, sino como advertencia clínica. Después de que estos objetos fueron catalogados, ya no hubo discusión posible. Ed Gein no podía regresar a la sociedad, no por castigo, sino porque no compartía los límites fundamentales de la realidad humana. Y un detalle que cierra todo es que un especialista escribió algo que resume el caso mejor que cualquier titular. Ed Gein no entendía el horror, él era el resultado. No el origen, no la causa, el resultado. Y después de conocer su infancia, su aislamiento, su mente y los objetos que construyó, queda claro algo importante. Ed Gein no fue un caso simple, y reducirlo a una caricatura del mal es una forma cómoda de no entender nada. Ed Gein no encaja en la idea clásica de un criminal violento. No buscaba poder, no buscaba fama, no buscaba provocar miedo, buscaba reemplazar algo que perdió y que su mente nunca supo procesar. Eso no lo absuelve, pero sí nos obliga a mirar el caso desde otro lugar. Pero hay algo que realmente aterró a los expertos, y no fueron solo los objetos, no fue solo su casa y no fue solo lo que hizo. Fue entender que Ed podía hablar con normalidad, podía convivir con otros y podía pasar desapercibido durante años, mientras su mente ya no compartía los límites básicos de la realidad humana. Eso fue lo verdaderamente perturbador. Con el tiempo, su historia fue exagerada, deformada y usada como espectáculo, pero al hacerlo se pierde lo más importante. Ed Gein no es una historia de terror sobrenatural, es una historia real sobre abandono emocional, control extremo y una mente que se formó sin contacto humano sano. No nació así, se construyó lentamente. Este caso demuestra algo que incomoda. El peligro no siempre grita, no siempre amenaza y no siempre se nota. A veces vive aislado, pasa desapercibido y nadie pregunta qué está pasando en su mente hasta que ya es demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de contenido te interesa de verdad. En este canal no busco subir videos por subir, busco analizar, investigar y contar historias reales que incomodan, pero que también dejan algo para pensar. Si te gusta este enfoque, puedes suscribirte. Eso permite que el canal crezca poco a poco y que este tipo de contenido siga teniendo espacio. Si tienes una opinión, una duda o un caso que crees que vale la pena analizar, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.